Bueno, y a raíz de lo que sucedió ayer en Corrientes con el penal número 1 y es también con lo que viene sucediendo en otros puntos del país, porque no es la única cárcel del país que tuvo un motín en la jornada de ayer, sino que hay varias réplicas ya de situaciones similares en otras provincias. Hay que hablar indefectiblemente de lo que están pidiendo algunos presos, que tiene que ver con la prisión domiciliaria para aquellos que estén a punto de cumplir una condena, aquellos que sean mayores de edad, que tengan algún tipo de enfermedad, y además de la situación carcelaria en la que se encuentran miles y miles de personas en el país. Justamente por eso estamos con el doctor Juan Arreguín, para que nos pueda ayudar a entender un poco toda esta situación. Juan, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, saludos Laura, para vos y para todo el equipo. Muchísimas gracias. Juan, lo que vimos ayer en Corrientes, más allá de la muerte que hubo, más allá del motín, lo cierto es que cuando veíamos las imágenes del interior de la cárcel, que no es algo desconocido ni mucho menos, nos muestra una realidad terrible, ¿no? Por el hacinamiento que hay en la cárcel, por la situación carcelaria en la que se vive. ¿Cómo se lo puede definir a esta situación en medio de una pandemia donde tenemos que cumplir ciertas normas de salubridad? Sí, bueno, hay que entender que esto pasa por tres líneas que van muy separadas, aunque deberían ser complementarias. Hay una administración de justicia para la ejecución de las condenas, hay un juzgado de ejecución de las condenas en la provincia de Corrientes, por un lado. Por otro lado, tenemos un servicio penitenciario provincial, que es el que va a alojar y va a contener a estas personas, con el personal que tiene, tanto, llamémosle policial o militar, y el resto de los funcionarios civiles que trabajan ahí. Y el tercero, que bien lo decís vos, y que es creo que el eje de todo el conflicto, es la superpoblación penitenciaria. ¿Por qué este sería el eje? Porque la verdad es que tenemos tantos detenidos en instituciones que no dan abasto, que no se pueden remodelar porque no hay a dónde colocar mientras tanto a los detenidos, a lo que se suma a la pandemia, y realmente es un caldo de cultivo para este tipo de problemas de tanta violencia como la que vivimos ayer. Hablaba de el otorgamiento en realidad de la prisión domiciliaria para los que estarían en condiciones de hacerlo. La pregunta es, ¿se puede ofrecer este beneficio estando en feria judicial? Bueno, ahí tenemos dos apartaditos para explicar. Primero, que normalmente cuando funcionan los juzgados, no en feria obviamente, hay un juzgado de ejecución de la condena para toda la provincia de Corrientes, uno solo para toda la provincia. Cuando estamos en feria, ese juzgado no está trabajando. Bueno, en virtud de lo que ocurrió, la llamaron a la jueza de ejecución de condena de la provincia de Corrientes para que vuelva y se haga cargo de todas estas situaciones y evalúe estos planteos de la población penitenciaria. Segunda cuestión, la población penitenciaria, y esto se viene dando en todo el país, aprovecha esta situación de la pandemia para pedir este beneficio. Hay que explicar y debe quedar en claro que el beneficio de la prisión domiciliaria está previsto para personas de elevada edad, de condiciones de salud que ameriten la prisión domiciliaria, o de mujeres con niños muy pequeños que no pudieran estar con otra persona. Hay que explicar bien esto porque, si bien es cierto que toda la población está pidiendo este beneficio para aprovechar la situación, lo cierto es que en cada caso el abogado puede pedir, o el detenido, pero la jueza está obligada a escuchar al personal del servicio penitenciario, al consejo correccional, que es el que va a evaluar las condiciones de esto, a evaluar dónde va a estar esta persona alojada y si objetivamente corresponde darle el beneficio. Es decir, una persona de 30 años con muy buena salud, y si está detenido por haber matado a un familiar o por haber violado a un menor, difícilmente podría tener el beneficio. Con este tema que está hablando, que está diciendo, digo, hay mucho, la gente tiene mucho miedo en realidad. ¿Por qué? Porque se habló en un principio de que podrían salir condenados por violación, por muerte, que estén a punto de cumplir una condena.
¿Qué dice la sociedad con respecto a esto? Que la mayoría de estas personas tendrían que volver a su entorno familiar, que es donde tienen que estar. Ahora, el entorno familiar a veces ni siquiera puede cumplir la cuarentena como debe por un aspecto de vivienda, ¿no? O que incluso muchas de estas personas fueron en el entorno familiar donde cometieron los crímenes y van a volver allí. ¿Esos condenados entran en este beneficio, Juan? Bueno, hay que explicar que la ley de ejecución de la condena da beneficios a partir de la mitad de la pena que un detenido, de un condenado ha recibido. Es decir, un delito de un homicidio simple, 8 años de prisión, el mínimo de la condena. Una vez que una persona cumplió los 4 años, podría pedir algunos de los beneficios que están en la ley, la mitad. Cuando tenga el 2/3, podría pedir la libertad condicional. El tema de la prisión domiciliaria en cualquier momento, dice la ley. Ahora bien, lo que nadie explica y que objetivamente corresponde que la gente entienda, sobre todo los que escuchan la información pero no conocen la cuestión técnica, es que para cada una de estas situaciones el juez no solo debe evaluar la posibilidad fáctica, o sea, la posibilidad concreta de que esta persona vaya a parar a un lado para seguir su condena o su situación penitenciaria, sino que tiene que ser evaluado el lugar a donde va a ir, la persona que se va a hacer cargo, porque esta persona no puede ir, consumir alcohol, salir de esa vivienda, no puede consumir estupefacientes, obviamente, y la otra es que el detenido, y sobre todo el condenado, está dentro de un régimen penitenciario, y este régimen es progresivo, dividido en etapas, en fases, como se llama, y en función al buen comportamiento y a la forma que tenga la persona de evolucionar en esto de la resocialización, recién puede tener un beneficio. No es que cualquier detenido en cualquier circunstancia puede pedir esto. Obviamente, insisto, la oportunidad hace que los muchachos también aprovechen esta oportunidad y que algunos colegas también, en forma irresponsable, aconsejen solicitar todos los beneficios. Juan, le pido una respuesta cortita para la última pregunta, porque estamos al margen de tiempo. Si se dieran este beneficio a un determinado número de personas que están hoy que cumplen condena, ¿está en condiciones corrientes para hacer el seguimiento correspondiente a todos ellos? Digo, de que no consuman estupefacientes, de que no salgan de sus casas, de que estén en un marco, de que cumplan con las reglas. ¿Estamos en condiciones de hacer el seguimiento? No, claramente que no. No solo la provincia de Corrientes, ninguna de las provincias del país, la Nación mucho menos. La Nación tiene presos en cárceles provinciales, en comisarías. No estamos en condiciones. Obviamente, insisto, la jueza de ejecución de condena es la que va a evaluar si corresponde o no, pero liberar a todos sin evaluar la posibilidad fáctica de que vaya sería una cuestión irresponsable, entiendo yo. Juan, muchísimas gracias. Seguramente volveremos a hablar de este tema. Muy amable. Gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego. Ahí te llama Juan, el doctor Juan Regino, entonces ayudándonos a entender un poquito todo este tema.